de deportes por más de 10 años, jefe de prensa del Diego, acompañó al Diego en su estadía en Barcelona, en Nápoles, un referente del periodismo podríamos decir. Guillermo, buenas noches, Francisco Quiroga, Maxi Castro te saludan, ¿nos escuchás bien? Gracias A a ver. todos los oyentes de La Rioja. Hola Guillermo, ahí te escuchamos perfecto. Guillermo, Bueno, comenzamos antes de irnos a la entrevista con vos, vimos un video que le dedicó el Napoli al Diego por el Día de los Enamorados. Bueno, y repasamos que vos lo acompañaste al Diego en parte en su estadía en Napoli. Debatíamos acá con Maxi cuál fue el mejor Diego, ¿no? Muchos dicen que el de Argentinos, otros dicen que el de Boca, nosotros creíamos que el de Napoli. No sé cómo lo ves vos. y el mejor digo es el conjunto de todo, de todo, ¿no? No se puede medir porque también tenés que medir los rivales. Si fuera por él solo, te diría el de Argentino Juniors, evidentemente, sin ninguna duda. Fue el más genuino, el primero, el que tenía todo el amateurismo adentro. Ahora, si vos me decís cuál fue de lo que yo vi hasta el Mundial 86, que lo seguí prácticamente siempre, te diría que la época del Barcelona anterior a la fractura, que fue Mira. la pretemporada en Andorra, cuando había tomado el equipo César Menotti, se hizo la pretemporada allí en agosto del 83, a ver si el Alzheimer me deja ver, recordar bien, el Alzheimer del 83. Eh, sí, y ahí fue una preparación maravillosa. Se juega la Copa Gamper, que se hacía en Barcelona. Gambetea a todos los ingleses y alemanes, que había llovido muchísimo y la cancha era un fango, y él los gambeteaba haciendo jueguitos por arriba sin que la pelota cayera al piso. Estoy pensando y recordando y viviéndolo de nuevo, y les agradezco, ¿no? Y las primeras 4 fechas de ese campeonato fueron maravillosas, hasta que en la cuarta fecha, arteramente desde atrás, sin ningún Arteramente, tipo tal cual. de peligro, sin ningún tipo de peligro en la mitad de la cancha, como mirando a donde estábamos nosotros en el palco, eh, desde atrás lo quebró de una manera atroz Goicoechea, el Vasco Goicoechea, Era que otro fue fútbol, nosotros. Guillermo, en esa época, ¿no? En cuanto a esto del cuidado de los habilidosos, quizás. Es más, Maradona sigue siendo en los mundiales el jugador que más falta recibió en la historia de los mundiales, ¿no? Era otra forma de jugarlo. Obviamente, no se respetaba el talento, era otra cosa, otro juego, no amparaban al que quería jugar. Y Diego fue un jugador que recibió muchísimo, pero muchísimo, ni hablar del Mundial 82, ¿no? Yo recuerdo Claro. también a Pelé en el Mundial 66, que también lo mataron prácticamente, ¿no? Bueno, y te Sí. decía, y cuando todos pensábamos que iba a tardar mucho más, incluso los médicos del Nápoles, del Barcelona, creían que iba a tardar por lo menos 8 meses y presagiaban más, la mano sabia del doctor Oliva eh, hizo que fuera muchísimo tiempo menos, Mm. 3 meses. Ahí también empezó Fernando Signorini a trabajar con él por recomendación de Oliva, y porque digo, ya lo veía como que lo podía ayudar, y en 3 meses volvió contra el Sevilla e hizo 2 goles. Yo recuerdo que jugaba un poco rengo porque no podía hacer los movimientos del pie que hacía antes, ¿no? Tal cual. Antes él movía el tobillo como si fuera una aguja de un reloj prácticamente, pero ahora arriba y hacia abajo era un movimiento muy convencional, muy de jugador común. Eh, Tal es así que les cuento que durante mucho tiempo, incluso estando ya en Nápoles, lo acompañábamos con Fernando hasta muy tarde a canchitas oscuras prácticamente, a aprender a patear de nuevo los tiros libres, porque Mira, no podía hacer el mismo movimiento del tobillo que antes. mira. Entonces muchos tiros libres se le iban arriba, cuando Diego era un perfeccionista con los tiros libres, ¿no? Eh, Y que ni hablar después, arriba, igualmente, ahí abajo. el Napoli tiene goles de tiro libre. Recorremos el gol de la Juve dentro del área. Bueno, Un tiro libre imposible.
te adelantaste a mí sin saberlo, porque yo creo que ese gol, el pase cortito de Peche a Diego adentro del área contra la Juve, en ese indirecto, uno dice tiro libre, en realidad fue de salida de tiro libre, porque no Sí, fue un tiro es libre, cierto, es cierto. fue bueno, un pase, pero ese movimiento de pie, que se puede ver tranquilamente en cualquier YouTube, y a que el futbolero que quiera vaya a YouTube y lo vea, van a ver qué movimiento ha hecho Diego con ese tobillo, ¿no? Ya no fue el movimiento convencional que hacía después de la lesión, ya era como que estaba volviendo a ser él mismo. Mm. Ya estaban cicatrizados los 30 puntos que tenía, Diego tenía el clavo que no le pudieron sacar, lo mantenía, pero ya no molestaba. Y les digo algo que poca gente sabe, Diego aún en su tumba, en su pierna izquierda, en su tobillo, guarda parte de uno de los clavos que le pusieron cuando lo operaron. No me Mira, digas. mira. Guillermo, Maxi te Para saludó. que uno vea... Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, te escucho, te escucho. Sí, sí, bueno, consultarte, bueno, sobre esta época, porque me quería meter en tu faceta periodística antes, disculpa que te corte el relato, que es algo hermoso de escuchar, porque, bueno, uno es apasionado por este deporte, pero también admiramos mucho tu persona como profesional, el camino que hiciste. Te tocó estar en un momento histórico para el fútbol y me parece que, a mi criterio, dos notas metiste que van a quedar a la memoria de muchos y tiene que ver con las figuras como Maradona, Di Stéfano, Maradona, Pelé, y vos ahí siendo parte de la historia, consultarte sobre cómo se vivió, cómo se da esto, porque me imagino, no sé si ahora con el paso del tiempo lo valoras, claro que sí, pero ¿cuáles son las sensaciones después de esos dos notones periodísticamente hablando? Sí, yo tuve la suerte de conocerlo a Diego cuando pasaba de los 12 a los 13 años en los Mm. Juegos de Vita, en Córdoba, en Embalse. Desde entonces fue creciendo una amistad, los primeros tiempos no tanto, pero ya él llega a primera, yo llego al gráfico, y se van dando paralelamente. Obviamente no vamos a comparar la carrera de cada uno, sería absurdo, ¿no? Pero cada uno lo suyo fue creciendo. Y ahí se fue dando, que yo durante una nota en el clasificatorio para el Mundial de Japón que se hizo en Uruguay, yo le hago una nota que fue la primera etapa del gráfico y él me confiesa que un sueño de él es conocer a Pelé. Entonces yo cuando vuelvo hablo en la redacción, y durante 2 o 3 meses estuvimos tratando de lograr la nota, que al final la pudimos lograr. Yo lo llevo a Río de Janeiro junto al papá de Diego, a Chitoro, y a Jorge Sitterpiller, y me acompaña un legendario fotógrafo que era don Ricardo Alfieri, ¿no? Ahí, Algún oyente avesado de aquella época recordará a don Ricardo Alfieri con su pañuelito amarillo. ahí es la famosa Y bueno, foto, Guille, de Pelé con la guitarra y el Diego con la camiseta de Puma, exactamente, ¿no? Qué locura. es, exactamente, Pelé cantándole sus propias canciones, No. y Diego al principio preocupado, y bueno, hay tantas anécdotas de esa nota. Que Diego preocupado cuando llega y Pelé dice, ¿pero qué te pasa? No, dice, lo que ocurre es que hice un gol medio con la mano. ¿Cómo? Estamos hablando del 79, ¿eh? Porque ya mismo uno lo asocia con Claro, que sí, sí, con sí. México 86, ¿no? Pero bueno, ¿y cómo fue eso? Dice, no, contra Newell's. Y es verdad, había jugado contra Newell's. Y yo había hecho el comentario para el gráfico, que hacíamos la síntesis, que poníamos los puntajes. Y yo había hecho el partido, y después cuando vuelvo, era verdad. Yo lo había escrito a eso, pero no me acordaba. Y bueno, ¿cuál fue la respuesta de Pelé? Eh, Vos no te preocupes por esas cosas, ese es un problema del referí, vos no tenés nada que ver. Y nos reímos todos, ¿no? Fue una manera de cortar el comienzo, pero Claro. en ese comienzo, si me dejan, si a la gente le interesa, esperemos que sí, esperamos muy ansioso la llegada de Pelé, que había salido en el departamento donde nos había citado en Copacabana, que era donde él paraba en Río de Janeiro. Eh, y cuando llega, yo le digo a don Ricardo Alfieri, atento, don Ricardo, atento, atento, que ahí viene. ¿Qué esperábamos? El abrazo, le digo con Pelé. Mm. Claro. Abre la puerta Pelé, y Diego estaba al lado,
y lo gambetea a Diego. Lo gambetea a Diego. Y estaba Sitterpiller, el gordo. Ya, me viene a saludar a mí, habrá pensado. Lo gambetea a Sitterpiller. Y atrás estaba calladito, chiquitito, don Chitoro, y le da un abrazo, pelea a don Chitoro y le dice, hola papá. Y ahí ya fue, no fue una nota, fue Claro. una charla de café, Una fue una, conversación, claro. una humanidad a la enésima potencia, una maravilla. Así empezó la nota. Mira. Y si lo trasladamos ahora, ¿crees que se puede llegar a dar esto, esa situación con una joven promesa en aquel momento como Diego, con un futbolista consagrado, que se dé esa charla de café, periodísticamente hablando, y entre dos figuras No creo, sí, pero no, ya cambió todo, cambió la vida nuestra, cambió la vida cotidiana, cambió todo, ya no vamos a entrar a hablar de cómo está el mundo y cómo está la Argentina, pero ya cambió todo, ya Pero, la decadencia en general ya es otra historia, ya los jugadores ya entre ellos ni se hablan, digamos, a ver, ¿con quién podría juntar a Messi? ¿Quién sería el Pelé hoy? no, ¿Quién quizás sería el Pelé de Ronaldo? ¿Quién sería, a quién juntarías claro. con el sentimiento? La palabra sentimiento tiene mucho que ver, porque el gráfico tenía eso Claro, también, y el gráfico acompañaba las épocas de que se vivían. claro. El deporte argentino sin el gráfico no hubiera tenido esa cosa, ese condimento que le dio desde 1920 hasta hace 10 años, 20. El deporte argentino sin el gráfico no hubiera sido lo mismo, ¿no? No estaríamos hablando de este encuentro, por ejemplo. Ahora no sé, la verdad que no sé incluso si hay colegas con el mismo criterio de hacer una nota como la que sentarse a la máquina de escribir, ya desde el vamos ya no hay máquinas, ya no hay Olivetti, ya es todo distinto, hasta podría ser por el celular la Hay nota, otra ya inmediatez también. tecnológicamente es otra cosa, y no solamente tecnológicamente. Yo creo que hasta sentimentalmente las nuevas generaciones están perdiendo lo fundamental que tiene el deporte, que es el sentimiento. Me Guille, parece a mí, ¿no? bueno, y tocabas el tema del gráfico, bueno, y la emoción. Bueno, también laburaste en una época complicada que te permitió este tipo de notas, pero también en un contexto histórico de la Argentina que quizás no era el mejor. ¿Cómo se trabajaba Sí, claro, yo en te ese hago una contexto? pregunta. Yo te hago una pregunta. Sí, Hoy en el sur estoy viendo una gente que está diciendo que le allanaron las casas los militares y que les sacaron los libros que tenían. ¿Qué te hace acordar esto? Los claro. militares quemaban libros. Por eso Bueno, mismo te pregunto. entonces, las épocas, bueno, pero ¿y cómo trabajan ustedes hoy acá? Pues está bien, se vive en democracia, pero cuidado que hay cosas muy parecidas, Mm, y chiquitas, que son advertencias, como para tener cuidado de lo que está pasando. Eh, Se vivían tiempos muy difíciles, pero es que no sabíamos todo lo que pasaba. Digamos, la Argentina estaba acostumbrada a los golpes militares. Para muchos era un golpe más el del Claro, es 76. cierto. claro. Siempre la Argentina vivió de golpes. Lo que no se sabía era que esta atrocidad de gente que muchos piensan hoy y avalan eso, calladitos pero lo avalan, y no tan callados pero lo avalan, tiraban gente viva de los aviones, muchachos. A ver si vamos a reaccionar un poquito de cómo son las cosas y vamos a comparar con cosas que se están viviendo, no de ese nivel, pero de engendros que no se saben dónde van a terminar. Tiraban gente de aviones, nosotros laburábamos en ese contexto y teníamos la fortuna, por llamarlo de alguna manera, de escribir sobre deportes, Mm. y además que no sabíamos lo que pasaba realmente, porque sinceramente no era que todo el mundo al de al lado, eh, había golpes, sí, se vivían tiempos terribles, sí, pero no se conocía lo que ocurría. Claro, no se sabía lo que después se supo, cómo fue todo, ¿no? Claro, porque se habla de tanto, y después, por ejemplo, vamos al 82, digamos, vamos al 78.
La gente, yo recuerdo que la gente cuando el micro salía de José Cepaz con la selección, las caras de las viejitas, la felicidad, el desahogo, por llamarlo de alguna manera, que había en la gente para con algo tan popular y tan de ellos como era el fútbol y la selección. Que no nos olvidemos que durante 3 años el trabajo de Menotti y de la selección fue recuperar el amor de la gente con la camiseta. Hizo selecciones del interior, la selección fue a jugar a todos lados, se llevaron jugadores de Jujuy, de Córdoba, de todos lados del interior que protagonizaron el Mundial 78 futbolísticamente hablando, cosa que era impensada cuando siempre se juntaban jugadores de Boca, de River, de los grandes equipos, que no estaba mal, Claro. pero vino un Ardiles, vino un Villa, vino un Valey, vino un Oviedo, vino un Luque, muchachos, pensemos y nos vamos a ir dando cuenta de por dónde van los temas, ¿no? Guille, y haces, bueno, estabas hablando justo del Flaco Menotti, lo que fue el Mundial 78, la preparación, la revolución que generó el Flaco en ese fútbol argentino, ¿no? Hoy por hoy, en este tiempo que estamos viviendo, a Scaloni, ¿cómo lo ves? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Bueno, fue muy bancado por Scaloni, por Menotti en su momento la designación de Scaloni, ¿no? Sí, más allá del nombre de Scaloni, lo que más bancó César es el respeto por la selección que había logrado él en el 74, después del Mundial de Alemania, cuando él asume, que era hacer contratos a largo plazo para poder trabajar con tranquilidad. Aún así, él estuvo a punto de irse muchas veces porque era muy difícil los intereses de cada equipo, la política y demás. Pero bueno, él pudo sobrellevarlo. Entonces él quería que la nueva selección, el técnico que viniera, más allá de que quien fuera, que fuera respetado y que el mismo técnico no firmara por como hubieran querido muchos dirigentes de 6 meses, 1 año. El claro quería un trabajo a largo plazo, que realmente dentro de las posibilidades, porque ya no había tantos jugadores acá en el mercado interno, porque la mayoría estaban afuera, pero bueno, lo que quería dentro de las posibilidades trabajar con el mismo respeto con el que él asumió y trabajó en la selección, ¿no? Y desde ese lugar Scaloni le tiene que estar eternamente agradecido. Y no solo Scaloni, vos fijate que uno de los hijos mimados de César fue Aimar, un chico y no solamente fue mimado, vos sabías que Aimar se llama César por Menotti. Mirá vos, no lo tenía ese dato, Blanco. Porque el papá de él le puso César, se llama Pablo César Aimar. Exactamente. Bueno, y se llama Pablo César por el Flaco, y no es una casualidad, es una causalidad que es una manera de sentir el fútbol, y vos fijate que Pablito en la selección, y el chico Placente también, son gente que tienen una manera de ver el fútbol muy con la nuestra adentro, ¿no? Que en un momento se perdió, pero que a la larga fue la que trascendió, y así se lograron todas las cosas que se lograron. Guille, y a futuro, con el Mundial que se nos viene el año que viene, ¿pensás que Messi puede llegar? ¿Pensás que estaría bueno que llegue Messi? ¿O ya con una determinada edad quizás que es mejor dar un paso al costado? ¿Cómo lo ves a eso? Eso va a depender de cómo esté él, de cómo esté el equipo y las necesidades. Eso no se puede prever, es algo impensado. ¿Quién iba a pensar que Diego iba a estar en el Mundial del 94? Cierto. Cuando en el 91 lo echaron de Italia, cuando le dio el control antidoping. ¿Quién podía pensar eso? Y no solo que estuvo en el Mundial, sino que ayudó a la clasificación. Muchachos, tengamos memoria. Él ayuda contra Australia, creo que fue el gol de Balbo creo que fue, que él le dio el pase. Sí, exactamente, en el repechaje. En el repechaje, claro. Sí, señor. Y bueno, clasifica Argentina por él, y van al Mundial. Después pasó lo que pasó, porque ya no lo necesitaban más, ya no le perdonaban más cosas que antes le perdonaban. Y bueno, hay que ver cómo está. No se puede prever este tipo de cosas. Lo que sí, un técnico serio
sí, ahí sí él tendrá que ver y tener alternativas para ver cómo, en caso de que no esté, o en caso de que no esté como él quiere que esté, quisiera que esté, pero igual piensa que sería bueno tenerlo, cuáles son las alternativas, valga la redundancia. Che, Guille, Ojalá. te, te Pero sa- bueno, siempre Argentina siempre ha dado jugadores. te- No es nuevo. En el mismo 90, en el 94, en el 98, fue en Francia. sí. Y ya no estaba Maradona. Pero ¿y quién iba a decir que iba a aparecer un Messi en el 98? Y aparecen Y aparece. jugadores, y por ahí no es uno, por ahí es dos. No nos olvidemos de lo que ha sido el gran Di María en los últimos tiempos. Eh, y no nos fijemos tanto en la parte exitista nuestra, porque nosotros como hombres de fútbol, ya no hablo del periodista, en general como futbolero, no tenemos autocrítica y no tenemos memoria para las cosas que no nos gustan. Porque si yo te digo que del 82 al 84, 85 a Diego no se le dio pelota, vos me vas a decir, no puede ser, bueno, vayan a los medios ¿Es cierto? y después comparen con cómo fue tratado Diego del 86 para acá. Mm. No le daban pelota, el gráfico estaba peleado. Yo estaba con él trabajando en Nápoles, después de Barcelona, ya en Nápoles, ya me había ido mucho el tiempo del gráfico y tuve que ser el que hizo las paces con Constancio Vigil para que Diego vuelva al gráfico para las épocas de las eliminatorias en el Claro. 85. Bueno, todas esas cosas hay que verlas para evaluar, para entender, porque si no vamos detrás de una zanahoria que nos llevan, como perritos, ¿viste? Esos falderos nos van llevando. Pensemos las cosas nosotros. ¿Qué puede pasar con la selección? ¿Y quién lo sabe qué puede pasar? Hay jugadores que ya Di María ya no va a estar teóricamente, Messi no se sabe, hay que ver el recambio, hay que ver los chicos nuevos que están apareciendo, si se van, si se quedan, cómo llegan los que están hoy, o por ahí los que aparentemente pueden estar hoy, Echeverri, el otro chico Mazantono, algo Tal cual, parecido, sí, ¿cómo sí. se llama? Sí, Sí, es Bueno, una... todos esos chicos, bueno, y otros más, y hay que ver cómo se adaptan, si llegan, no llegan. eh, no se puede prever esas cosas, hay que ir con el tiempo viendo. Eso sí, es una responsabilidad de la dirección técnica y del cuerpo técnico y de la dirigencia, ¿no? Guille, me es inevitable consultarte, bueno, lo tocaba recién, el tema de, bueno, jefe de prensa de Maradona, viviendo, porque tocamos un poquito recién tu rol cuando lo conocías, quizás no estabas tan empapado todavía del mundo Diego, y después te toca estar ahí en primera persona. ¿Cómo viviste esos años? ¿Qué te dejó justamente esa época en No, un... sabes, yo te voy a decir algo que aunque la gente va a entender que no es pedantería lo que te digo. Voy a decir una barbaridad y la gente se va a reír. El que no entienda por qué lo digo. Diego me conoció a mí cuando nos conocimos. ¿Por qué? Claro. Porque Diego era un chiquito de 12 años, 13 años, y yo fui a cubrir ese evento de los Juegos Evita. Yo estaba trabajando ya en un medio menor, pero que me fue como enviado especial a Embalse y Río Tercero. Él me miraba a mí. Cuando yo escribo un libro, que fue el primer libro en el mundo que se escribió sobre Diego en Italia, en el prólogo, él recuerda eso y dice, lo recuerdo a Guillermo con su virome, eh, vagamente, ¿no? Pero él miraba al periodista y cuando yo empiezo a ir al gráfico, no era yo nombre y apellido, era el gráfico el que entraba a su casa para gente humilde, para gente pobre, iba el gráfico. Después sí se transformó en una relación humana, de amistad, eh, maravillosa durante muchos años, eh, que, que después de esa amistad también ha contribuido para que pudiera hacer más notas Di Stéfano, como decían ustedes, con Pelé, con Rummenigge, grandes notas que no fueron con otros personajes. Pero a ver, yo era periodista y seguí siéndolo, lo era antes, lo fui durante la época que estaba con él, y él
¿Por qué el hecho de que tuviera un jefe de prensa? Porque ya no podía manejarlo él. Y qué mejor que un tipo al que le tenía confianza, Claro. y que sabía que era un periodista que tenía un oficio y una trayectoria, que lo conocía desde hacía casi una década. Qué mejor que ofrecerle a nuestro gremio, por llamarlo de alguna manera, a cada periodista. Un periodista de Inglaterra quería hacer una nota y no sabía cómo, y podía venir a hablarme a mí o estar conmigo, comunicarse para llegar a Diego. Ese era un aporte más que Diego le dio al mundo en el que se movía, ¿no? Qué sé yo. Hay Perfecto. millones de Me anécdotas. imagino Cuando que sí, la Copa Guille. del Rey... Te estaríamos Cuando la escuchando Copa... toda la noche. Disculpa que te corte. Lo que pasa es que se nos va el programa. Te pido mil disculpas. La verdad que No, al contrario, no, fue una no. hermosa charla y Quédese sinceramente tranquilo. nos quedaríamos hablando Ganas de más, muchísimo más tiempo. ganas Sí. de más. Está para tomar un café y quedarse hablando toda la noche, te digo. Cuando se dé, ningún problema. Muy bien. Muy bien, Guille. Te mandamos un saludo muy grande. Muchísimas gracias por el contacto. Bueno, y déjame mandar un abrazo a toda la gente de La Rioja, no solo la capital de La Rioja, sino de toda La Rioja, a Chepe, Chilecito, no sé, por ahí hay Mogasta, toda la gente con la que estuvimos en un congreso de periodistas hace un tiempo y fue inolvidable. Gracias a todos. Muy bien, Guille. Muchísimas gracias a vos. Saludo Gracias, grande. Guille. Bueno, ahí teníamos la palabra de Guillermo Blanco. Bueno, Un lujo. un lujo. Un lujo y, como decimos, con muchas ganas de más. Pero bueno, el tiempo apremia. ¿Qué vamos a hacer? Estamos llegando al final ya de Fénix Fútbol Club, 21-58. Nada más que repasar lo que fue el resultado de Boca. Termina ganando el equipo de Gago 1-0 Sí. a Banfield en el